Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar el tema sobre la brecha digital en nuestro país. Hoy tenemos como invitados a Alexandra y a Caleb. Ok, vamos a abrir este podcast con nuestra pregunta inicial, que es ¿qué entendemos por brecha digital y por qué sigue siendo un tema tan importante hoy en día? Alexandra. Bueno, para mí la brecha digital es como la diferencia entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no la tienen. Correcto. ¿Tú, Caleb? Como lo dice mi compañera, es como los que tienen acceso a la tecnología y los que no. Otro ejemplo más claro es como la búsqueda de información de antes, o sea, que era a por libro y ahora uno puede o tiene las herramientas necesarias como para buscarla en Google o algo así. Entonces creo que eso también es muy importante. Otro ejemplo creo que es como los que aprendieron, los que no aprendieron y se quedaron estancados. Ok, vamos a proceder con la siguiente pregunta, que es ¿dónde creen que se ve más la brecha digital? Digamos en las áreas de educación, económica, el trabajo. Yo siento que se ve más afectada en el área de la educación. ¿Por qué? Porque algunos tienen acceso a clases y otros no. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es profesor y él tiene el caso de que están reparando la escuela donde él está dando clases. Entonces, ¿qué es como la indicación que le han dado a él? Como que tiene que dar las clases virtual. Pero ¿qué pasa? La escuela donde da clases mi amigo es para niños especiales. Entonces tenemos que también ver el caso de los niños, ¿verdad? Que algunos son de como lugares rurales, que en el campo y así, donde no se tiene acceso a internet. Entonces aquí, o sea, el problema es que hay unos niños que sí pueden tener acceso como a eso o al material que ella sea que él les mande o así, pero otros que no, ya sea por su condición o porque no tienen acceso a internet. Excelente respuesta, Alexandra. Vamos contigo, Caleb. Creo que la brecha se puede ver en diferentes puntos de nuestro día a día, se podría decir, porque puede haber una brecha en el ámbito de vivienda, tecnológico, educación, como dijo mi compañera. O sea, hay un sinfín de brechas, o sea, que uno puede notar y ahí se va viendo como la diferencia, pues, entre los que avanzaron y los que se quedaron estancados. Y ahora vamos a marcar más los ejemplos que dio Alexandra en la pregunta anterior, que es sobre la educación. Quieras o no, la pandemia nos mostró lo importante que es la tecnología hoy en día, más que todo en estudiantes. Pero, ¿ustedes creen que realmente la brecha digital afecta de manera decisiva a los estudiantes? Vamos con Caleb. Considero yo que en algunos casos sí afecta, porque, o sea, sí, en ese momento, en su año, el presidente brindó computadoras a los alumnos. Y sí, es cierto, muy bien, se lo aplaudo, pero no todos los alumnos tenían acceso al internet, que era lo más importante. O sea, que era como, sí, chivo, yo puedo tener el aparato, pero si no tengo el internet o la fuente para navegar, o sea, es como que tuviera las llantas del carro y no tuviera el carro. O sea, considero yo que eso también tenía que ser importante de tomar en cuenta para así evitar ese tipo de inconvenientes. Igual, salió una noticia de un alumno que él estaba estudiando y para poder agarrar un poco de señal se tenía que subir un árbol para poder recibir sus clases. Entonces, ese tipo de puntos se tienen que tener en cuenta para evitar inconvenientes, o sea, porque imagínate, el muchacho se caía del palo, o sea, podía causar un accidente, un daño irreversible. Entonces considero yo que sí, es muy importante y afecta de manera directa a los alumnos que son más vulnerables, también por su lugar de vivienda, ya sea en el campo y cosas así. Creo que son a los que más les afecta. Concuerdo contigo, Caleb. Ahora vamos con Alexandra. Sí, yo creo que a raíz de lo que ha dicho y ha mencionado mi compañero, esto aparte crea como una desigualdad, ya que, o sea, como lo mencionamos anterior, algunos tienen acceso y otros no. Entonces, y a veces no es por falta de capacidad también, sino que por la falta de recursos tecnológicos que pueden llegar a tener.
Hoy casi todos los empleos requieren algún nivel digital. Quiera o no, las personas no pueden aplicar a trabajo porque la mayoría de trabajo hoy en día se hacen en línea. Ahora les pregunto, ¿creen que la brecha digital limita el acceso al trabajo? Sí, la verdad es que sí, porque creo que hemos llegado a una era en la que es muy importante tener esos conocimientos tecnológicos, ya sea saber usar una computadora, saber usar un teléfono celular, o sea, ese tipo de cosas creo que es muy importante hoy en día porque como va avanzando la tecnología, se vuelve algo normal, algo cotidiano, algo que hace 20 años no era tan común. O sea, porque antes era más papeles, escritos y todo, y ahora es como que tengo que hacer un archivo digitalizado de, no sé, un ejemplo, ¿cuánto ganó el Barça? O sea, eso son ejemplos y creo que sí es muy importante porque creo que ahora sin el conocimiento de las diferentes plataformas tecnológicas, creo que no conseguiríamos un trabajo como tal digno, se podría decir, porque creo que sin los conocimientos, sin el idioma del inglés, creo que considero que es muy importante y te abre puertas a avanzar. Ahora tú, Alexander. Yo creo que sí, definitivamente, por lo que cuando vas a pedir trabajo, por más básico que sea lo que vos vayas a hacer, o sea, tenés que tener conocimiento previo en computación. Ahora, ¿qué pasa con quienes no crecieron con la tecnología? ¿Creen que están condenados a quedarse atrás? Considero que sí, y no solo a los que crecieron sin la tecnología, sino que los que no decidieron seguir su camino, su rumbo, su preparación, se podría decir, en la tecnología, porque creo que sí es una era muy digitalizada y es importante tener los conocimientos, porque si uno no tiene los conocimientos básicos o avanzados de la tecnología, es como que está condenado a tener unos trabajos más pesados, se podría decir, porque, bueno, a mí me lo decían mucho en mi casa, es como que si vos no estudias, creo que es más pesado, o sea, es más pesado una pala que un lápiz en una oficina, o lo que me dicen, o sea, de que, ¿qué preferís, estar bajo el aire o estar bajo el sol? O sea, ese tipo de cosas creo que son a las que uno está condenado, o si decide estudiar, o si decide no estudiar y no tener esos conocimientos de la tecnología. Eso es lo que yo considero desde mi punto de vista. Ok, ¿tú, Alexandra? Yo creo que sí es cierto y tengo un punto de vista que nosotros mismos vamos cerrando eso. Porque si ustedes le preguntan a alguien como que qué prefieren, meterse como a un taller de pintura, de arte, de música o aprender a jugar, qué sé yo, GTA, no sé, alguna cosa así, obviamente van a preferir aprender a jugar GTA, por ejemplo. Ahora vamos con una pregunta un poco polémica. ¿Qué creen? ¿De quién depende cerrar la brecha digital? ¿El gobierno, la sociedad o el mercado? Considero yo que, o sea, depende más de uno, considero yo, porque, o sea, uno es el que decide si va a avanzar, si se va a quedar estancado, o sea, considero ese tipo bueno, de mi punto de vista, considero yo que depende más de uno, porque, o sea, si yo no quiero avanzar, me voy a quedar aquí sin hacer nada, me puedo quedar acostado hasta las 4 de la tarde. Obviamente que si quiero avanzar es como que me voy a voy a tener esa sed del aprendizaje y de avanzar, de ser alguien en la vida, porque sí, considero eso, que es más de uno y no de la sociedad. Pues. O sea, ¿crees que es un conjunto de todo? Sí, considero yo que sí, porque, o sea, puede que todo el mundo esté haciendo, o sea, puede que la sociedad empiece a cambiar y todo, pero si uno no cambia, o sea, creo que desde ese punto de vista lo tenemos que ver también. O sea, ¿crees que el cambio empieza desde uno? Sí, desde la casa. Sí, desde uno, o sea, desde el querer levantarse temprano para estudiar y hacerlo de el aprendizaje, ¿sabes? Considero yo que sí, depende más de uno y de ahí de la sociedad. Ok, vamos contigo, Alexandra.
Yo también opino lo mismo que mi compañero, pero desde la perspectiva de tu pregunta, considero que es como la culpa del mercado. O sea, se basaría en lo del mercado, ya que cada vez, o sea, por la demanda de estos, los dispositivos se vuelven más accesibles. Pero ¿de qué nos sirve eso también si tenemos los dispositivos y eso, pero no tenemos el internet? Entonces, creería que es por el mercado. Ahora una pregunta un poco personal para ustedes. ¿Ustedes han sido víctimas de esa brecha digital? Sí, considero yo que sí, porque, o sea, ya en mi lugar de vivienda no tengo tanto acceso a la red de internet, entonces me toca subirme a un árbol y poder agarrar señal. O sea, ponerle que hay momentos en los que no pega, que a mí me toca hacer esto y agarrar un poco de señal para yo poder mandar un trabajo de la universidad. Entonces considero yo que sí he sido víctima de la brecha digital. ¿Tú, Alexander? A mí como tal me pasó algo similar, solo que en la pandemia. A mí para la pandemia me tocó irme a vivir a un pueblito donde no hay señal, entonces yo nunca pude meterme a las clases virtuales como tal porque no tenía acceso a internet. Entonces prácticamente yo considero que ese año no aprendí lo que es nada. Entonces por eso considero que sí he sido víctima. Y para cerrar este podcast les quiero preguntar qué conclusiones tienen a partir de todo lo que hablamos en este podcast. Vamos contigo, Alexander. Pues yo creo que lo de la brecha digital no es como tal un tema solo de internet, sino que de igualdad, porque mientras unos avanzan aprendiendo con la tecnología y eso, otros se quedan atrás. Y no es tanto porque no quieran quedarse atrás, sino que a veces por los recursos y porque no tienen acceso, no tienen las facilidades, porque puede que sean de zonas rurales, no está como en sus condiciones económicas, por así decirse, y eso. Okay, muchas gracias, Alexander. ¿Y tú, Caleb? Considero yo que, o sea, en mi punto de vista y mi conclusión, creo que sí, la brecha digital puede como afectar como al más vulnerable, obviamente, y al que puede que no. O sea, es bien contradictorio esto, y considero yo que es importante tener esa sed de adquirir conocimiento cada día y todo, y no estancarse y decir, ¿de qué me va a servir estudiar si no lo voy a poner en práctica? O cosas así, o estando en un lugar donde no hay oportunidades. Entonces mucha gente prefiere decir, no, mejor voy a trabajar de algo que no tiene nada que ver, porque ya saben, lo que estudié no es bien pagado, no es tan valorado mi trabajo. Entonces ahí es donde la gente se va estancando, pero yo considero que sí es bueno tener esa sed de aprendizaje día a día. Ok, muchas gracias, Caleb y Alexandra, por sus dos conclusiones. En conclusión, hoy escuchamos dos posturas muy claras. ¿Creen que la brecha digital es un problema urgente que haciendo una sociedad? Y al final lo importante es reflexionar. ¿Esperamos que el tiempo cierre la brecha en nuestra sociedad o actuamos ahora que nadie se quede atrás? Gracias por acompañarnos en este podcast y nos vemos a la próxima. Adiós.